Estamos grabando. ¿Ya? Recuerden que estoy subiendo desde YouTube, entonces solamente el link, porque se llenó la capacidad de Classroom y no me permite subir más videos. ¿Ya? Bien, entonces, como les decía, vamos a ver este ejercicio en donde una función está definida de la siguiente manera. Y vamos a analizar algunos de ellos. Esta vale 0 si x es menor que 0. Vamos a colocarle aquí menor que 0, mejor no igual 0. Menor que 0. Esto va a valer 0,2 x. Si este x está entre 0 y 5. Y va a valer 1 si x es mayor que 5. ¿Ya? Vamos a ponerle mayor estricto mejor. Pero, a ver, en los libros generalmente aparece siempre señalado al revés. Pero aparece así. 5 para intentar expresar eso menor que x. O sea, que es lo mismo que x mayor que 5. A mí personalmente me gusta al revés. Así. Si x es mayor que 5. ¿Ya? Entonces me van a pedir calcular. 1. La probabilidad de que x sea menor o igual que 2. 2. La probabilidad de que x sea menor o igual que 3. ¿Ya? La probabilidad de que x sea igual a 1. Y 4, la probabilidad de que x sea voy a colocar entre 2 y 3. ¿Ya? 2. Ya. Esas son las probabilidades que hay que calcular ahora. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar con esta. A ver, la probabilidad de que x sea menor o igual que 2. Entonces, esto es lo mismo que escribir en el fondo es idéntico a escribir f de 2. ¿Ya? Entonces, buscamos acá eso algo. ¿Cuál es el? Me dice x. X tiene el valor 2. Por lo tanto, x no está aquí. Porque aquí es para los x mayores que 5. Tampoco está acá porque este es para los x menores que 0. Pero sí al parecer está acá. Porque está entre 0 y 5. Entonces, el valor que tiene, o la función de distribución acumulativa, o dicho de otro modo, la probabilidad cuando x es mayor, o sea, menor o igual que 2, es sencillamente 0,2 por 2. Es decir, 0,4. Entonces tengo la probabilidad de que x sea menor o igual que 2. ¿Qué pasa con x menor o igual que 3? Bueno, del mismo modo, reemplazo aquí por 3 porque está en este rango y multiplico por 0,2 y eso me da como resultado 0,6. ¿Ya? Anoté ahí el procedimiento nada más. Cuando x es 1, esto es una de las propiedades que vamos a recordar. La probabilidad
de que X sea igual a A siempre va a ser 0. Entonces, en este caso, esto es 0. No hay probabilidad. ¿Por qué no hay probabilidad? Porque lo que estamos calculando acá, chiquillos, es área bajo una curva, y ya la voy a representar yo. ¿Ah? En el fondo, esto es esta situación. Voy a intentar. Para una curva cualquiera, entonces yo voy a poner aquí tengo el valor de A, y entonces para la izquierda va a ser la probabilidad de que X sea menor o igual que A, y para acá la probabilidad, lo vamos a dar con otro color, mayor o igual que A, ¿sí? Entonces, tengo esa situación. Eso es lo que estamos calculando. Es decir, es toda esta área. Y para acá es toda esta otra área. ¿Ya? Toda esa. Entonces, cuando me dice que es igual a A, aquí no hay área, o sea, esta es una línea nada más. Entonces, 0 el área. Sin embargo, yo puedo tener área para los X menores que A, que es este caso, y puedo tener para los X menores que 3, que también puede ser ese caso. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a calcular ahora esta otra probabilidad. Y para ello, vamos a ubicar la situación un poquito más cercana a esto. ¿Ya? Esta es la explicación para ello. Voy a usar la misma opción, pero ahora voy a anotar aquí el valor de 2 y acá el valor de 3. Entonces, lo que a mí me están pidiendo aquí calcular es esta área. ¿Ya? Esa área es el área que está entre 2 y 3. Y entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, tengo un área mayor, ¿sí? Que va hasta 3 para los menores que 3. Y tengo un área menor que es desde 2 hacia acá. Si yo al área que abarca hasta 3, que es toda esta, le resto el área que va hasta 2, obtengo el área entre esos dos valores. Es decir, esto debiera ser igual entonces a ¿qué cosa? A la probabilidad de que X sea menor o igual que 3 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 2. ¿Ya? Y al calcular la probabilidad, yo aquí premeditadamente hice estos dos puntos, 3 y 2, para tener el cálculo y aprovechar bien la pizarra. La probabilidad de que X sea menor o igual que 3 es 0,6, menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 2, que es 0,4. Por lo tanto, esto como resultado va a ser 0,2. ¿Ya? ¿De acuerdo, chicos? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Ok. Quiero que, o sea, si quieren copiarlo, no sé. No para darle otro ejercicio. ¿Ya?
¿Lo puedo eliminar O sea, esto, o lo están copiando. Sí, parece perfecto. Ya. Ya, profe, borra nomás. Ya. Ok. Entonces, como es el siguiente ejemplo, ¿ya? Una función de probabilidad, esta es una función ya de densidad de probabilidad, que es más o menos lo mismo, pero lo vamos a anotar de este modo, f de x, que va a ser igual a 0,25 si es que x está entre 0 y 4. ¿Sí? Y va a ser igual a 0. 0 en caso contrario. Entonces, me piden determinar probabilidad de que x esté entre 1 y 3. Probabilidad de que x sea igual a 1. Probabilidad de que que 3 voy a ocupar acá y el otro es igual a 4. 3 y aquí la probabilidad de que este 1 ya, todos esos casos. Entonces vamos a calcular esa probabilidad. Recuerden que lo que estamos calculando es área. Entonces, aquí de repente es bueno hacer el gráfico. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? En el caso de ustedes, porque en rigor esto deberá calcularse haciendo uso de el cálculo integral, o sea, con integrales. ¿Ya? La integral representa el área bajo las curvas y eso es lo que se utiliza para calcular las funciones de densidad de probabilidad o funciones acumulativas, porque lo que estamos haciendo es calcular área bajo la curva, pero nosotros no tenemos las herramientas de cálculo, por lo tanto es mejor graficar, ¿ya? Y ahí eso nos permite darnos cuenta con mayor certeza cuál es el área que vamos a calcular. Oh, está Joaquín. No lo había visto. No había visto a Joaquín. ¿Ya? Hola, Joaquín. Hola, profe. No ¿Cómo está? no había visto que estaba intentando ingresar, disculpa. No se preocupe. ¿Ya? Pero estoy desarrollando unos ejercicios. En todo caso, estoy grabando, Joaquín, así que Ah, la ya. primera parte hasta aquí a lo mejor la puedes revisar después. Yo. Ok. ¿Ya? Entonces, les decía yo que lo mejor era graficar. Vamos a hacer el gráfico de esta situación. Tenemos que la función es una función bastante especial, ¿ya? Tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4. Y hacia arriba hay valores pequeñitos. ¿Eh? El más alto, ¿cuál es? 0,25, porque me dice que es entre 0 y 4. Entre 0 y 4. Este es 1, 2, 3 y 4. Y aquí llegamos al 0,25.
No hay más allá. Entonces, la mitad de eso va a ser 0. Bueno, podríamos esto hacerlo con un 0,05 y así subir. Este es un 0,10, después 0,15, 0,20 y 0,25. ¿Ya? Ahí están los datos. Y ahora graficamos. Veamos el primer caso. ¿Ya? Bueno, este de aquí ya sabemos lo que es. Este es 0. Por la propiedad que les mencioné hace un rato. Veamos este. Analicemos. Recuerden que esto es, lo voy a escribir, probabilidad de menos la probabilidad de, ¿sí?, mayor que 1, sí, entre 0 y 1. Menos la probabilidad de que X sea, ahí está, eso es. Entonces, de 1, cuando X es 1, estamos en este rango, por lo tanto es 0,25. Si es, voy a verlos todos mejor, ¿eh? Cuando es 0, está incluido acá. X es mayor o igual que 0, por lo tanto es este valor. Cuando es 1, ya sabemos que es 0,25. Cuando es 2, también es 0,25. Cuando es 3, también está incluido acá, por lo tanto también es 0,25. Y cuando es 4, también es 0,25. Por lo tanto, ya tengo más o menos una idea. Ahora, si X es 1, bueno, tengo esta línea. Y ya sé que eso vale 0. El área bajo este punto es 0, no hay área. Veamos este caso. Cuando X es 3, o sea, es aquí. ¿Qué cosa? Todo esto. ¿Ya? Eso es 3. Y cuando X es 1, lo voy a marcar con otro color, es todo esto. Entonces, ¿qué me están pidiendo calcular? Me están pidiendo calcular el área entre 1 y 3, en el fondo. Esa es la probabilidad. O sea, esto que está aquí. Ya. ¿Y cómo calculo esas áreas? Bueno, fíjense ahora en esto. De aquí hasta acá hay 0,25. Y de aquí hasta acá hay 2. ¿Ya? Entonces, el área de esta figura, el área va a ser ¿qué cosa? Largo por el ancho, este es un rectángulo. O sea, va a ser, llamémoslo, base por altura. Y en este caso, la base es 2 y la altura es 0,25. Por lo tanto, esa área es 0,5. O sea, esto de aquí va a ser 0,5. Ya sé que ese es 0. Hay que ver cuánto es entre 1 y 3. ¿Cuánto va a ser entre 1 y 3?
¿Cómo determinamos el que sea entre 1 y 3? Para eso debemos recordar un teorema que di yo la clase pasada. No sé si se recuerdan, pero ese teorema decía que la probabilidad de que eso era igual a todas las formas de desigualdad. ¿Ya? Esto era igual con eso, con eso y con eso. Por lo tanto, esto de aquí es idéntico a esto de acá. Estoy calculando la misma área. ¿Ya? La misma área. Entonces esto de aquí va a ser igual a 0,5. Para este otro, aquí debo hacer el otro cálculo. Debo agregarle lo que corresponde. ¿Cuál? Llegando hasta 4. O sea, se amplía el rectángulo. Y ahora la base cambia. 1, 2, 3. Entonces este otro va a ser la base, que va a ser 3 por 0,25. Y eso es 0,75. ¿De acuerdo? Ya. ¿Sí? ¿Alguna duda, chiquillo? No, ninguna. Lo más probable es que cada vez que nosotros trabajemos aquí, dado lo que podemos hacer, es que estas sean funciones lineales, no trabajemos con funciones curvas, como por ejemplo el caso de una función potencia, que es una curva, porque en ese caso tendríamos problema para calcular el área. ¿Ya? Necesitaríamos ahí única y exclusivamente eso se puede calcular usando integrales, que no es algo que nosotros manejemos en este curso, en este nivel. Entonces, los ejercicios que yo les voy a plantear y que acá iremos a resolver van a ser ejercicios lineales, ¿ya? De funciones lineales, que me da la posibilidad de tener figuras geométricas en las que es más sencillo calcular el área. ¿Ya? Ya. ¿Hay alguna duda, chiquillos? No, profe, todo claro. ¿Todo Sí. clarito? Qué bueno, todo clarito. Profe, Dime, ¿es mi idea cambiar la cámara o configuro algo? ¿por qué? ¿Qué pasó? Porque se ve demasiado HD. ¿Se ve bien? Sí, se ve muy bien, ahora se ve todo muy clarito. Ya, sí, lo que hice fue, me metí a... Espérate, voy a ponerle pausa a esto para que no salga en la grabación. Comenzamos a grabar. Ya. Tenía otro ejercicio yo. Ya, otra pregunta para recordar lo que estábamos viendo, porque ya esto era... ¿puedo borrar esto? Recién pregunté. Sí. Bien. Hay un problema distinto. Variable aleatoria. Ahora voy a ir un poco a la variable aleatoria discreta, que es más o menos lo mismo, pero es para calcular otra cosa que la vimos ya. O sea, estoy recordando un poco lo que vimos, para que no se olvide.
Esta es una variable aleatoria discreta con función de probabilidad que está dada de la siguiente manera. Vamos a tener por un lado x y f de x. ¿Ya? Y esto va a ser menos 2 y este va a valer 1/2. Y cuando x vale 0, esto va a valer 1/4. Y cuando x valga x sub 3, el valor va a ser el de la probabilidad, 3. Nada más. Y cuando este valga 12, este de acá va a tener el valor de 1/16. Ya, entonces este es uno que tiene que ver con esperanza. Entonces, se sabe que la esperanza de la variable x, que la escribí con minúscula, de repente me confundo, mayúscula. La esperanza de la variable x, recuerden que la variable en estudio es x mayúscula y los valores de la variable en estudio es x minúscula, ¿ya? Entonces, salió ese mensaje, ¿no? Entonces me dicen que la esperanza de la variable x mayúscula, recuerden, hagan la analogía, esta esperanza es el equivalente a la media aritmética. Me dicen que la esperanza es 5/4. ¿Ya? Entonces, calcular x sub 3 y la probabilidad 3. ¿Ya? Hay que calcular eso. Entonces, la esperanza es 5/4. ¿Y qué es la esperanza en esto? ¿Cómo se calcula la esperanza? La esperanza, recordemos, es x sub i por f de x sub i. La sumatoria. Me falta el símbolo de sumatoria. Sumatoria de 2x sub i por f de x sub i. Desde i igual 1 hasta n. Esa es mi... Entonces, lo que me dice este problema es que la esperanza es 5/4. O sea, la suma de este por este, más este por este, más este por este, más este por este, me da como resultado 5/4. Entonces hay que ver de qué manera podemos calcular esto. ¿Ya? Hay cosas evidentemente que tenemos que saber de inmediato. Esto me está representando probabilidades, por lo tanto, ¿qué debería ocurrir con esta suma de probabilidades? Además, no, esto ya es parte de la solución, ¿eh? Aquí lo voy a hacer. Aquí vamos a partir. Solución. La sumatoria de los f de x sub i, o sea, de las probabilidades, aquí va a ser igual a 1 siempre. ¿Ya? Porque si no, tendríamos la dificultad que de tener dos incógnitas con una sola ecuación. Y eso no va a tener ninguna posibilidad de resolverse. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que usar eso para poder saber que la suma de estas probabilidades es 1. Por lo tanto, voy a anotar eso aquí primero. Voy a tener que 1/2 más 1/4 más p sub 3
más un 16avo es igual a 1. Entonces, voy a tener que P sub 3 va a ser igual a 1 menos un medio más un cuarto más un 16avo. Ya, y ahora hay que sumar eso. Si lo llevamos a 16, es por 8. Más 4, 12. Más 1, 13. Entonces, P sub 3 va a ser 1 menos 13 16avo. Como este debe ser 16 16avo, porque es 1, entonces el resultado de P sub 3 es 3 16avo. Ya está la primera respuesta. Ahora, con esa información, con esta, nosotros vamos a calcular X sub 3. ¿Por qué? Porque la sumatoria de los productos es igual a la esperanza, que la conocemos. Entonces, segundo paso para calcular X sub 3, ¿qué vamos a tener? Que menos 2 por un medio más 0 por un cuarto más X sub 3, que no lo conozco, lo debo calcular por 3 16avo, más 12 por un 16avo, voy a escribir, ¿no? Eso debe ser igual a 5 cuartos. Entonces tenemos que despejar ahí. ¿Despejar qué cosa? Esto, dejarlo aislado. Eso vamos a tirar todo para allá. Voy a tener entonces que 3x sub 3 partido por 16 debe ser igual a 5 cuartos. Este, como es menos 2 por un medio. Eso es menos 1. Va a ser más 1 acá, este otro lado. 0 por un cuarto es 0. Y 12 por un 16avo. Eso sí lo vamos a restar. Ya, y ahora hay que efectuar la operación nada más. Aquí se lo llevo a 16. Tengo que multiplicar por 4. Entonces me queda 20. 20 16avo más 16 16avo, que es 1. Son 36 16avo menos 12 16avo. ¿Está bien lo que estoy haciendo, no? Parece que sí. 12 en 16 da 0,75. Sí. 16. Ya, pero aquí me queda 20 16 menos 12 16avo. Eso es 8 16avo. Más 16, eso es 24 16avo. Ya. Y entonces ahí simplificamos. 16 con 16. Y me queda 3x sub 3 igual a 24. Eso significa que x sub 3 es 8. Ya, y se encontraron los dos valores que nos pedían. ¿Sí? P sub 3 está acá. Y x sub 3 igual a 8. ¿Sí? No sé cómo estamos en el tiempo. Quedan 2 minutos. Quedan 2 30. minutos. Oh. Ya. La próxima clase, yo creo que voy a intentar plantearle algunos ejercicios para que los resuelvan ustedes en forma conjunta conmigo. ¿Ya? De esto mismo. Ya. ¿Sí? ¿Hay alguna duda, chicos? No. ¿No? Ya. No, profe. Dime, Martina. No, ninguna duda. Ya, Gabriel. No. No, ya. Chiquillos, entonces, la próxima clase, como les digo, voy a buscar algunos ejercicios para proponérselos a ustedes. ¿Ya? Ya, ahora.